Después de haber participado de la cena y la ofrenda del Señor, vamos a participar del sermón de esta mañana, el cual estará dirigido por nuestro hermano Pablo Ormas. El hermano puede pasar adelante. Muy buenos días, sean todos bienvenidos. Que nuestro Dios Todopoderoso nos continúe bendiciendo. Amados hermanos y visitas, vamos a continuar nuestra serie de sermones sobre la vida de José. Vamos a continuar meditando en sus sufrimientos, como también en la providencia de Dios. En el episodio que nos apremia esta mañana, vamos a ver diferentes aspectos tremendamente importantes para nosotros hoy, pese a que ocurrieron miles de años atrás. Y no hay mejor manera de resumirlo que con la misma escritura. Dice así los Salmos 105, 19 al 22. Hasta la hora que se cumplió su palabra, el dicho de Jehová le probó. Envió el rey y le soltó. El Señor de los pueblos y le dejó ir libre. Lo puso por señor de su casa y por gobernador de todas sus posesiones, para que reprimiera a sus grandes como él quisiese, y a sus ancianos enseñara sabiduría. Vamos, hermanos, este salmo nos muestra en resumen lo que vamos a ver en esta mañana. Si hay algo que sabemos por conceptos generales, que nadie puede dar lo que no tiene, ni mucho menos nadie puede llevar a cabo algo o aquello para lo cual no ha sido capacitado. Esto es cierto en todas las áreas de la vida, y particularmente lo vemos en la vida de José. Notemos que este salmo nos dice que el Señor probó, soltó, libró y puso a José como gobernador con el fin de que gestionara sobre Egipto y obviamente también para impartir sabiduría. Este principio bíblico es más que pertinente en nuestros días, pues el instrumento que utilizó Dios para transformar la vida de José, para lograr estas cosas, es el mismo que utiliza hoy. El mismo que utiliza hoy, las adversidades. Y aún más allá de esto, Dios también utiliza el mismo medio, su providencia, para fortalecernos y consolarnos tanto durante y después de la prueba, del fuego de la prueba, luego de ser examinados por la prueba. Así que para comprender aún mucho más este nuevo episodio, vamos a ver en detalle la historia bíblica que nos apremia hoy, y luego vamos a meditar en la enseñanza bíblica. Así que abramos nuestras Biblias en Génesis 41, donde encontramos el pasaje que vamos, o el capítulo que en el cual vamos a meditar. Evidentemente tenemos un gran desafío, son 57 versículos, no los vamos a leer, no los vamos a explicar cada uno, no nos va a alcanzar el tiempo. Así lo que vamos a hacer son breves narraciones. Le voy a señalar algunos versículos para que los ojee conmigo y breves explicaciones. Lo que vemos es que esta historia se divide en tres grandes partes. Vemos el relato del sueño, el edicto del sueño, y en tercer lugar el cumplimiento del sueño. ¿Okay? Son las tres grandes secciones, así que vamos a ver una a una. La primera sección va del versículo 1 al 36, es el relato del sueño. Y todo comienza con versículo 1. Génesis 41:1 dice: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño. Luego de 2 años más de espera para José en la cárcel, ahora tiene la oportunidad, obviamente, de presentarse delante de Faraón.
2 años más estuvo encarcelado, como habíamos dicho el domingo pasado. Dice que Faraón tuvo un sueño, le parecía que estaba junto al río. Aquí el término río se refiere al Nilo, ¿okay? El río más importante y el orgullo de Egipto. Ahora, ¿en qué consiste este sueño? Bueno, brevemente consiste es un solo sueño, como vamos a ver, pero consiste de 2 escenas. La primera se trata de 7 vacas hermosas y gordas que salen del Nilo, y luego salen otras 7 vacas, pero que son flacas y feas, como nunca se ha visto en Egipto, dice Faraón más adelante. ¿Ok? ¿Y qué pasa luego? Las vacas flacas y feas se comen a las vacas gordas. Y obviamente esto asusta a Faraón y se despierta. Pero luego consigue el sueño nuevamente y tiene otro sueño. El mismo sueño, solo otra escena. 7 espigas llenas y buenas, dice que crecían de una sola caña, y que después salían otras 7 menudas y abatidas, que luego devoraban a las espigas buenas. Enseguida se despierta Faraón asustado, turbado, preocupado, ansioso. Obviamente estas escenas fueron muy vívidas e impactantes para Faraón. Vacas horribles y caníbales, imagínense soñar eso. Luego espigas que se devoran a otras espigas, extraño. Y aún más, tenía que ver el Nilo algo allí. El Nilo para los egipcios era un dios más. Entonces obviamente no entendía lo que estaba pasando. Naturalmente le causaron mucha angustia. Luego vemos la resolución de Faraón. Obviamente él quiere saber qué significa ese sueño, qué está pasando. Así que perturbado por el sueño, Faraón llama a sus magos, dice el texto, versículos 8 al 13. Realmente son sacerdotes divinos, y a sus expertos o sabios para que lo interpretaran, pero ninguno pudo interpretarlo. En esas circunstancias, el copero, ¿se acuerdan del copero? Bueno, finalmente se recuerda de José, de aquel joven hebreo que sí podía interpretar sueños. Como también el copero se recuerda de sus pecados contra José. Había prometido ayudarle una vez fuera restituido delante de Faraón, y se había olvidado de él. Y tiene sentido por qué se olvidó de él. Vean cómo lo describe: un joven hebreo esclavo de Potifar. O sea, un esclavo más en Egipto, un don nadie. Pero las cosas iban a cambiar drásticamente para José. Ok, entonces una vez se acuerda de él, le comenta a Faraón. Faraón, ¿qué hace? Obviamente toma acción rapidísima. Una vez Faraón se entera de estas cosas, vemos la siguiente escena, que es la interpretación de este sueño, versículos 14 al 32. Una vez Faraón se entera de la experiencia del copero con José, manda a llamar a José inmediatamente, ¿verdad? Enseguida, y ordena que le traigan, pero con urgencia, lo que vemos en estos versículos. Así que, de esta manera, en un instante y con tal urgencia, José, habiéndose afeitado y cambiado de ropa, ¿verdad? Como dice el versículo 14, es librado de la cárcel para nunca más volver a ella. Así, en un parpadeo de ojos, la situación para José cambia. Entonces, José se presenta ante Faraón. Lo primero que hace, versículo 16, puede ir hojeándolo, es resaltar la habilidad de interpretación de José. Pero José obviamente no quiere este tipo de atención, aleja su atención de sí para honrar a Dios. Vean lo que dice el versículo 16. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia a Faraón. A Dios sea la gloria. ¿Ok? Y entonces luego vemos que le da la interpretación del sueño. Los siguientes versículos, 14 al 32, vemos cómo Faraón relata nuevamente el sueño, sus 2 escenas, y luego
José le da la interpretación, obviamente, por voluntad divina. ¿Cuál es la interpretación de este sueño? Bueno, es bastante simple. Las 7 vacas gordas significan 7 años de abundancia. Las 7 espigas buenas son 7 años de abundancia. Y consecuentemente las 7 vacas flacas y las 7 espigas quemadas se refieren a 7 años de hambre. Esa es la interpretación. Entonces vemos que versículo 31 en particular, puede ojearlo, dice que esta iba a ser una gravísima hambruna. No es cualquier sequía la que se vendría, es una gravísima hambruna. Y versículo 32, vemos que su cumplimiento es firme y Dios se apresura a hacerla, ¿ok? Es algo bastante serio. Así que recapitulando, José, vemos en el contexto general hasta ahora, fue separado de su familia, de su padre, de su hermano Benjamín, para caer en el foso de la esclavitud. Luego, por hacer la justicia, cayó en el foso de la prisión por muchos años. Pero vemos ahora que en un abrir y cerrar de ojos, todo cambia para José, es librado y ahora interpreta el sueño de Faraón. Inmediatamente continúa una recomendación. Dios, por medio de José, versículos 33 al 36, puede ojearlo, recomienda a Faraón a proveerse de un hombre, vean la descripción, prudente y sabio. Versículo 33 en adelante. Dice que se provea de un hombre, versículo 33, prudente y sabio. Esto es muy significativo y tengámoslo presente. También debía proveerse de gobernadores, o dice otra versión, inspectores. Básicamente son asistentes de este hombre prudente y sabio. ¿Para qué cosa? Para recolectar la quinta parte de todas las cosechas que se van a dar en cada uno de estos 7 años. Recolectarlas. La quinta parte, es decir, el 20% de lo que se coseche, para luego almacenarlo y utilizarlo, gestionarlo, administrarlo para los 7 años de hambre que luego vendrían. Nuevamente, el versículo 32 nos recuerda que Dios se apresura a hacer esto, en cumplir este sueño. Así que era necesario tomar acción rápida. Eso nos lleva a la segunda división aquí, que es el edicto del sueño. Y comenzamos con la conciliación, versículo 37, dice, el asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos. Esto es muy significativo, porque Faraón no fue una persona orgullosa al escuchar el mensaje de Dios por medio de José de lo que vendría, sino que le pareció bien, no solo a él, sino también a sus siervos. Obviamente se refiere a sus consejeros. Así que les pareció bien. Esto es significativo. Demuestra humildad. No así como el faraón que luego seguiría muchos años después, con el cual tenía que Aarón y Moisés lidiar. Recuerdan que era un hombre orgulloso y con cada plaga se hacía cada vez más orgulloso. No así con este faraón. Fue un hombre humilde. Así que inmediatamente entramos a la elección. Faraón no tarda el proceso, entiende el mensaje de Dios. Así que tiene muy claro quién debe ser aquel varón prudente y sabio. Él lo tiene muy claro. No es ninguno de sus sacerdotes divinos ni sus sabios o expertos, porque no pudieron interpretar el sueño, sino que es José. Versículo 39 dice, y dijo Faraón a José, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. En otras palabras, tú eres el hombre. Reconoce Faraón estas cosas. En versículo 38, noten lo que un pagano reconoce de José. Versículo 38 dice, en quien el Espíritu de Dios está. Interesante esto.
¿Ok? Entonces, Faraón establece a José como este hombre que se iba a encargar de esta gran labor. Luego tenemos la exaltación, versículos 40 al 44. Vemos cómo José es exaltado en autoridad por encima de todos sobre el imperio egipcio, excepto Faraón. Qué maravilloso. Cómo cambia la vida, ¿no? En cuestiones de minutos, era el esclavo más insignificante, preso, sin valor alguno, ahora es el hombre más poderoso del imperio egipcio después de Faraón. Eso nos dice los versículos 40 al 44. Y una impresión interesante de esto lo vemos en el hecho de que Faraón le dio su anillo a José, que esto obviamente era una señal de autoridad. Lo hizo vestir con ropa de realeza, le puso un collar de oro, lo puso en su segundo carro y lo hizo pregonar por todo Egipto para que las personas doblaran rodilla delante de José. ¿Esto no nos recuerda algo? Génesis 37, los sueños de José, de que cómo se iban a postrar delante de él. Bueno, este es el inicio del cumplimiento de esos sueños. Y este anillo, obviamente, históricamente, incluía un sello, ¿no? con el cual se firmaba y se autorizaba. Probablemente era algo como este anillo que tenemos en pantalla. Entonces, este era el sello de autoridad como de Faraón. Recordemos quién tenía el anillo, tenía Faraón. Entonces es impresionante este gran cambio que vemos en José. Obviamente todo esto lo está orquestando el Todopoderoso. Luego de esto sigue la bendición. Tenemos la bendición, versículos 45 y 46. Faraón llamó a José con el nombre egipcio Safnat Panea, así como hemos titulado el sermón, cuyo significado es incierto, pero expertos obviamente en Egipto y sus idiomas antiguos indican que este nombre significa sustentador de vida. Y obviamente esto se convirtió José para la nación egipcia. Safnat Panea, sustentador de vida. Pero la bendición luego viene obviamente de Dios por medio de Faraón. ¿Por qué? Porque dice que Faraón le da una esposa. Y recordamos lo que dice Salmón, ¿no? El que haya esposas haya el bien. Proverbios 18, 22. Así que le dio a Asenat, hija de un sacerdote de On. On era una ciudad egipcia, también conocida como Heliópolis. Y esta descripción de esta mujer obviamente nos muestra que era una familia noble, una familia importante y pudiente en Egipto. Y sin duda alguna que esta mujer era muy hermosa, porque así obviamente bendice Dios a este sufriente sirviente. Finalmente entonces, luego de 13 años de esclavitud, 13 largos años de esclavitud, José es librado. No solo es un hombre libre, sino que también es alguien que ha sido perfeccionado por la adversidad, que se ha vuelto un hombre prudente, sabio, lleno de Dios, para llevar a cabo lo que viene. El cumplimiento del Señor, versículos 47 al 57. Llegan los 7 años de abundancia, versículos 47 al 49. Dios cumple su palabra como siempre lo hace, y llegaron esta temporada de abundancia. Y tal era la abundancia, vean el versículo 39. 49, versículo 49, que tal era la abundancia que el grano de José, el grano que almacenó José, era como la arena del mar, mucho en extremo,
que no se podía contar. Imagínense si solamente imaginarnos, ¿no?, de cuánta comida se necesita para 7 años. Es impresionante. Y no solamente para el imperio egipcio, sino también para otras naciones. Es impresionante cómo Dios bendice. Y obviamente con esto Dios le muestra a Egipto quién es Él, quién es Jehová. Luego vemos una interrupción, ¿no?, en esta narración de abundancia. Vemos una interrupción aquí que hace Moisés para enfocarse en el personaje principal y hablarnos de la compensación que Dios le hace. Otra bendición, en otras palabras. Versículos 50 al 52 nos enteramos de que Dios bendice particularmente a José con 2 hijos. 2 hijos. Y vemos que Dios compensa, reconforta, consuela a José con estos 2 hijos. Y notamos la mentalidad de José en cuanto a estos hijos, porque al nombrarlos nos indica mucho lo que está pasando en su corazón, o lo que ha pasado en su corazón. Por ejemplo, Manasés dice que significa hace olvidar. Es decir, que Dios lo hizo olvidar, ¿qué cosa? Dice, mi trabajo. Y luego tiene a Efraín, que significa fructífero, porque Dios me hizo fructífero en esta nación de mi aflicción, dice allí. Entonces, estas descripciones de José nos muestran lo que estaba viviendo durante esos 13 años y cómo Dios lo compensa. Luego de esa pausa, vamos a la desolación. Vienen los 7 años de escasez. Versículos 53 y 54. Pasados los años de abundancia, luego ya no hay alimento. Y no solamente en Egipto, sino que obviamente en las naciones aledañas también. No hay alimento. Entonces aquí vemos cómo Dios bendice a esta nación pagana, a Egipto, no solamente para preservarla, sino también preservar la vida de los demás, de las naciones, de José y también de la familia de José. A su vez, preservar el linaje de donde vendría el Mesías. Impresionante lo que Dios hace aquí. Por último, versículos 55 al 57. Vemos la administración. Llegó la hora. El héroe de la narración tiene que ponerse a hacer su trabajo. Llegó el hambre. Los primeros en clamar por hambre fueron los egipcios. ¿Qué dijo Faraón? Vayan a ver a José, hagan todo lo que él les pida. Versículos 55 al 57. De esa manera entonces José, el segundo después de Faraón, está a cargo de la labor de producción, distribución, venta de los siervos, de los granos, de absolutamente todo. Y obviamente esto nos abre el compás a lo que vamos a ver el sermón del domingo siguiente. Por esta escasez, Jacob, sus hijos, viajan a Egipto. Pero eso será para la siguiente exposición. Ok, en vista de esta narración, de esta historia bíblica, la pregunta es, ¿cómo esto aplica para nosotros hoy? ¿O qué nos enseña esta historia a nosotros? Bueno, nos enseña muchas cosas. Yo creo que veamos al menos 3 de ellas. En primer lugar, vemos y aprendemos sobre la perseverancia de los hijos de Dios. Y esto lo vemos en José. Vemos la perseverancia de él. ¿Pero qué es perseverancia? Perseverancia es saber sufrir ante las adversidades sin ser derrotado. Eso, en pocas palabras, es perseverar o la perseverancia. Y noten lo que pasó José. 13 años de esclavitud, aflicción, trabajo, tristezas. ¿Cuántas emociones
pudieron haber pasado por su cabeza. Fue separado de su tierra, de sus seres queridos, de su amado padre y de su amado hermano Benjamín. Pero lo interesante, hermanos, es que durante esos años nosotros no vemos y no hemos visto hasta ahora que José se haya quejado, que se haya lamentado, que haya empezado a murmurar. No vemos nada de eso, o que haya perdido su fe, o que haya maldecido. Eso sería lo contrario a perseverar, sino más bien lo vemos en un proceso de transformación de carácter, creciendo, madurando, logrando así una mejor versión de sí mismo. 13 años siendo probado, 13 años, y obviamente perseveró en contra de estas adversidades. ¿Por qué? Esa es la pregunta. ¿Por qué logró perseverar? Por su fe en Dios. Esa es la respuesta. Por su flamante fe en Dios, la cual demostró ante Faraón y ante sus siervos. ¿Recuerdan lo que dijo? Génesis 41:16. No está en mí. Dios será el que dé respuesta propicia. Esa frase, hermanos, realmente aplica para todo. Consideren esto. No está en mí. Dios dará la respuesta propicia. Nos podemos incluso imaginar a José repitiéndose algo parecido durante esos 13 años. Dios sabe por qué estoy viviendo lo que estoy viviendo. Él tendrá respuesta propicia. Él tenía a Dios en su vida, hermanos. Por eso perseveró, por su fe. Como también lo vemos esa fe al nombrar a sus dos hijos. Versículos 51 y 52, Dios me hizo olvidar todo mi trabajo. Vean, Dios. Luego dice, Dios me hizo fructificar. Esto es fe, esto es responder con fe ante las adversidades. 13 años de esclavitud, no se nos olvide esto. Y vemos a José diciendo, Dios, 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 Dios. Esto es fe. José entonces nos enseña hoy a nosotros, los cristianos, a vencer las adversidades perseverando con fe. Eso es lo que nos enseña. Obviamente, siendo fortalecidos por Dios y en Dios y por su palabra. Eso tenía José en su corazón, la palabra de Dios. Y por eso perseveró. Este mismo proceso que tenemos en pantalla, este mismo proceso que vemos en la historia de José, lo vemos en Romanos 5, 3 al 4. Vayamos allá. Romanos 5, 3 al 4. El mismo proceso explica el apóstol. Vemos que en Romanos 5, 3 al 4, la tribulación produce paciencia, es decir, perseverancia. Versículo 4, y la paciencia produce, la Reina Valera del 60 traduce prueba, pero obviamente se refiere a una prueba ya pasada. La Biblia de las Américas traduce carácter aprobado, como tenemos en la imagen. Prueba o tribulación, perseverancia y luego carácter aprobado. Recordemos lo que dice el Salmo. Dios probó a José. Entonces vemos cómo esa perseverancia lo hizo alguien nuevo, ¿okay? Lo hizo alguien con un carácter aprobado. Este conocimiento bíblico, entonces, hermanos, sobre las tribulaciones nos ayuda a tener la perspectiva correcta de las dificultades, de las adversidades, de nuestros sufrimientos. ¿Por qué? Porque Dios las permite para moldearnos, para evidenciar nuestra fe, para obviamente mostrar que podemos perseverar, para que al final llevemos a cabo sus propósitos, como lo hizo José. Así que ante lo que sea que estemos pasando o vayamos a pasar en nuestro caminar con Cristo, respondamos con fe, hermanos. Respondamos con fe para perseverar y tengamos presente que Dios desea transformarnos. Dios desea transformarnos y que crezcamos.
Vayamos a 2 de Pedro 1:6. Hermanos, esto es lo que Dios desea con las pruebas. Vivimos en un mundo donde tenemos que enfrentar todo tipo de dificultades y aflicciones. Vean lo que dice el apóstol. 2 de Pedro 1:6. Al conocimiento, dominio propio, al dominio propio, paciencia. Esta es una de las virtudes que menciona Pedro aquí para crecer espiritualmente, por las cuales no caemos, como más adelante dice, sino que nos mantenemos firmes. Paciencia aquí significa perseverancia, así que seamos perseverantes. Consecuentemente, también aprendemos sobre la personalidad de los hijos de Dios. Obviamente con personalidad nos referimos a carácter, y tenemos que hablar del carácter de José. Siguiendo la cronología de José y la argumentación de Pablo, como tenemos en la imagen, vemos que la perseverancia produce carácter aprobado, y el carácter aprobado, esperanza. Y notemos esto: el nuevo gobernador de Egipto, fue considerado sabio, prudente, lleno de Dios, antes o después de los 13 años de esclavitud. Después de pasar la prueba. Entonces, evidentemente, vemos el concepto, el principio bíblico. Luego de perseverar con fe por 13 años, 1001 aflicciones, José transformó su carácter y estaba listo para cumplir el propósito de Dios, administrar a un imperio entero y, por supuesto, proveer para otras naciones también. Ahora, tenemos que hablar de esas tres características que vemos en el texto también, que formaron parte del carácter de José. Él fue prudente, es decir, alguien que discierne, alguien que entiende, alguien que comprende correctamente. Dice que también fue sabio, alguien que conoce, alguien que aplica correctamente la información. Y por último, alguien habitado por el Espíritu de Dios. Es decir, alguien lleno, alguien guiado por Dios. José nos enseña entonces a nosotros, los cristianos, que el carácter de un hijo de Dios no solo es el resultado de perseverar con fe, sino también en adquirir y cultivar estas tres características: de ser personas prudentes, de ser personas sabias, de ser personas en las cuales obviamente habita Dios, personas que se dejan guiar por el Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos esta grandiosa realidad. Con respecto a las adversidades, entonces, solo hay dos tipos de personas. Nótese esto: están los que ganan y perseveran y producen un carácter aprobado, y por otro lado están los que pierden, se amargan y marchitan. Lamentablemente, hay cristianos, entre comillas, que creen que los sufrimientos de esta vida son una contradicción al cristianismo. Idealizan un cielo aquí en la tierra, de que todo les va a pasar de lo bien, que todo está perfecto y que todo debe estar perfecto porque son cristianos. Eso no es solamente una falsedad, sino que va en contra de lo que enseña la palabra de Dios. Veamos el ejemplo de José. Es muy simple. No lo dicen per se, pero lo demuestran con la respuesta de vida que dan ante las adversidades. ¿Qué pasa con estos cristianos? Abandonan la fe. Abandonan la fe cuando vienen los momentos difíciles. Eso no es perseverar, no es obviamente crear el carácter que se espera. ¿Por qué ocurre esto? Simple: carecen de la perspectiva bíblica de las adversidades y de la sabiduría de lo alto. Salmo 119, 100. Vayamos a ese salmo, por favor. Salmo 119, 100. Cuando hace falta sabiduría, pues obviamente va
a hacer falta prudencia, va a hacer falta que Dios habite en esta persona. Salmo 119, 100 nos recuerda esta realidad. Dice así: más que los viejos he entendido, porque he guardado tus mandamientos. La palabra entendido aquí es la misma que se aplica en Génesis 41 para José, alguien entendido. ¿Cómo? Guardar los mandamientos de Dios. Esto es lo que caracteriza a la sabiduría de lo alto. Recordamos Santiago 3:17, la sabiduría que es de lo alto, que está llena de características positivas. Entonces, hermanos, moldeemos nuestro carácter con la sabiduría de Dios. Por último, aprendemos nuevamente la providencia en los hijos de Dios. Si hay algo que nos vamos a encontrar, como he dicho anteriormente, es esta enseñanza: la providencia divina en los hijos de Dios. ¿Cómo usted explicaría el hecho de que José pasó de ser un esclavo insignificante, privado de libertad y olvidado, a ser la mano derecha de Faraón? ¿Cómo se explica eso? ¿Acaso usted no lo llamaría a providencia? Por supuesto que sí. La providencia es el brazo de la soberanía de Dios. Y en esta historia volvemos a ver ambas actividades divinas, tanto la soberanía como la providencia de Dios. Pues eso nos enseña que Dios está en control de los gobiernos. Dios está en control y gobierna sobre la esfera humana. Y que Él provee para sus hijos. Esto es lo que nos recuerda esta historia. Dios le proveyó a José la fortaleza para perseverar durante esos 13 años. Lo capacitó, lo transformó para gobernar Egipto. Y luego lo bendijo y consoló con su esposa e hijos. Este es Dios, el Dios que provee. Entonces, en la vida cristiana vemos lo mismo, hermanos. Este es nuestro Dios, un Dios de amor, un Dios misericordioso, un Dios compasivo, que vela por sus hijos. Ahora, ninguno de nosotros puede simpatizar con José. Ninguno de nosotros hemos sido hurtados de nuestra nación y hemos pasado 13 años de esclavitud. Ninguno de nosotros sabemos qué es eso. Estar alejado de nuestros seres amados por ese tiempo. Sin embargo, aprendemos que nuestra fidelidad a Dios nunca es en vano. En vista de la providencia de Dios, nuestra fidelidad a Dios nunca es en vano. Eso es lo que nos enseña José. Nunca es una carga, nunca es una fuente de males o una vergüenza, sino todo lo contrario. Es una oportunidad para crecer espiritualmente, moldear nuestro carácter y en el tiempo de Dios gozar de sus bendiciones como lo hizo José. Sus únicas bendiciones. Hoy posiblemente Dios les envíe a sus hijos solteros a una egipcia por esposa. Tal vez sí. O una veragüense, no lo sé. Pero de lo que sí podemos estar seguros, hermanos, es de que Dios nos va a bendecir, fructificándonos, y nos va a consolar, haciéndonos olvidar nuestras aflicciones con sus bendiciones. A los casados tal vez les dé un Efraín o un Manasés, 2 o 4 o 5. Pero lo que sí estamos seguros es que el Señor nos va a hacer fructificar y nos va a consolar. Y eso es lo que aprendemos en Santiago 1:17. ¿Recordamos ese maravilloso versículo? Porque el Señor es el dador de toda buena dádiva y todo don perfecto. Ese es nuestro Dios. Entonces, hermanos, la adversidad es el fuego que nadie quiere experimentar. Nadie quiere pasar por adversidades. Pero tengamos presente
que también es el medio que nos puede perfeccionar. José perseveró, forjó un carácter aprobado y fue bendecido grandemente por Dios. ¿Por qué? Porque tuvo fe, una fe viva en Él, una fe firme. De la misma manera, los cristianos hoy pueden perseverar, transformar su carácter y ser receptores de la providencia de Dios si tienen la fe de José. No sabemos qué sigue luego en nuestra vida, pero sí les digo esto, hermanos: esperemos aflicciones, esperemos dificultades, porque van a venir, porque esta es la vida. No sabemos tampoco qué va a seguir luego de esas aflicciones, pero tengamos presente que a través de ellas Dios nos prepara, nos perfecciona para hacerles útiles, ¿verdad?, en su reino. Así que no nos rindamos, sean 13 o más años, no estamos solos, nuestras fuerzas vienen de nuestro Dios, perseveremos hasta el final, moldeando nuestras vidas como lo hizo José, moldeando nuestras vidas a la de Jesús. Gocémonos, hermanos, y alegrémonos, porque nuestro galardón en el cielo es grande, tomando prestadas las palabras de nuestro Señor y Redentor Jesucristo. Amén. Oremos. Bendito y eterno Dios de los cielos, glorificado y alabado siempre sea su nombre. Le damos gracias, eterno Padre, por su maravillosa providencia, por su maravillosa palabra que nos instruye, nos llena de convicción, de ánimo para seguir adelante, perseverando, moldeando nuestro carácter, para así, eterno Dios, darle toda la honra que usted merece con nuestras vidas, para serles útiles en su reino. Gracias por el gran ejemplo de José, su siervo. Rogamos que usted nos continúe fortaleciendo y sobre todo dando esas oportunidades para responder con fe y perseverancia como lo hizo él. Gracias damos por todo y en Cristo Jesús rogamos estas cosas. Amén. Amén. Que nuestro Dios les continúe bendiciendo, hermanos. Amén.